En el corazón polvoriento de la feria anual de Aguascalientes, donde las risas se mezclaban con el aroma del elote asado y el cuero recién curtido, un charro solitario se quedó petrificado mientras 30 pares de ojos se volvían hacia él. La multitud había formado un círculo cruel alrededor de una joven con la mirada perdida y ausente, sus burlas resonando en los puestos de madera como disparos en una barranca. Su vestido blanco, destinado a la celebración, ahora lucía las manchas de fruta lanzada y pulque derramado. La mano del charro se cernía cerca de su pistolera, no por su arma, sino temblando ante una elección que podría marcarlo como un paria para siempre. Los labios de la mujer se movían en una oración silenciosa, lágrimas tallando senderos limpios por sus mejillas manchadas de tierra, mientras la risa de la turba se volvía más hambrienta, más viciosa. Entonces el charro avanzó, sus botas crujiendo sobre corazones de manzana esparcidos y sueños rotos. Pero lo que sucedió después no solo silenciaría a la multitud, sino que resonaría en todo el territorio durante generaciones. 3 días antes, Jacobo Macías había cabalgado hacia Aguascalientes con nada más que su caballo, su rifle y el tipo de soledad que se instala profundamente en los huesos de un hombre como el frío invernal. Había estado vagando de pueblo en pueblo durante 2 años, desde que terminó la revolución, y lo dejó con recuerdos que ardían más que la arena del desierto. El pequeño cuarto encima de la cantina de Don Pepe se había convertido en su refugio temporal, 4 paredes que conocían sus pesadillas y no hacían preguntas. Cada mañana se despertaba con la misma rutina, café negro como su estado de ánimo, un afeitado con manos que todavía temblaban a veces y largas caminatas hasta las afueras del pueblo, donde la llanura se extendía interminable e indulgente. Trabajaba en trabajos ocasionales, arreglando cercas, herrando caballos, cargando grano, cualquier cosa que mantuviera sus manos ocupadas y su mente sin vagar de regreso a campos de batalla donde buenos hombres murieron por causas que se sentían vacías ahora. La gente del pueblo lo conocía como cortés, pero distante, un fantasma de un hombre que pagaba sus deudas y se ocupaba de sus propios asuntos. La feria anual de la vendimia había atraído a familias de 3 municipios, sus carros levantando nubes de polvo que pintaban el horizonte de color naranja. Jacobo había planeado evitar las festividades, pero el sonido de la música de violín y las risas de los niños tiraron de algo enterrado profundamente en su pecho. Se encontró caminando entre los puestos, observando a los padres alzar a niños chillando sobre sus hombros y a las esposas entrelazar sus brazos con maridos que todavía las miraban como si hubieran colgado la luna. Fue entonces cuando la vio, Sara Colmenares, la hija del cura, sentada sola en una banca cerca del recinto ferial. Todos en el pueblo conocían su historia. Nacida ciega, perdió a su madre por la fiebre cuando tenía 12 años. Ahora con 22 años y sin la atención de ningún pretendiente. Llevaba un vestido blanco sencillo que sus propias puntadas cuidadosas habían hecho hermoso. Su cabello oscuro trenzado con flores silvestres que alguien, probablemente su padre, la había ayudado a recoger. Sus manos descansaban dobladas en su regazo, y aunque no podía ver las festividades, su rostro se volvía hacia cada estallido de risa como una flor siguiendo al sol. El problema comenzó cuando un grupo de jóvenes, borrachos con tequila robado y ebrios de su propia crueldad, comenzaron a notar a la hija ciega del cura sentada sola. «¡Hey, muchachos!», gritó Tomás Benavides, el hijo del herrero que nunca había superado su mezquindad de patio de escuela. «Parece que nuestra pequeña ratoncita de iglesia está toda vestida y sin ningún lugar a donde ir». Sus compañeros, hijos de comerciantes y agricultores que deberían haber sabido algo mejor, comenzaron a rodear la banca de Sara como lobos oliendo debilidad. «Tal vez esté esperando a un compañero de baile», se burló otro, lo suficientemente fuerte como para que la mitad de la feria lo escuchara. La postura de Sara se tensó, pero no se movió, no les dio la satisfacción de verla huir.
La multitud comenzó a reunirse, algunos riendo nerviosamente, otros sacudiendo la cabeza, pero sin hacer nada para intervenir. Jacobo sintió que su mandíbula se apretaba mientras observaba la respetabilidad desmoronarse frente al entretenimiento. Cuando Tomás Benavides agarró la mano de Sara y la jaló para ponerla de pie, declarando que le daría un baile de verdad, la sangre de Jacobo se convirtió en hielo. Pero su amabilidad estaba a punto de convocar fuerzas mucho más poderosas que la gratitud y mucho más peligrosas de lo que podía imaginar. El baile burlón se convirtió en un espectáculo de crueldad que avergonzaría al mismo diablo. Tomás hizo girar a Sara bruscamente, su vestido blanco girando mientras tropezaba a ciegas, sus manos extendiéndose buscando algo sólido a lo que agarrarse. La risa de la multitud creció más fuerte, alimentándose de sí misma como un incendio forestal en pasto seco. Alguien lanzó un corazón de manzana que la golpeó en el hombro, luego otro que se estrelló contra su falda. ¡Baila, pajarito!, gritaban, aplaudiendo con las manos al ritmo de su humillación. Cuando Sara finalmente tropezó y cayó de rodillas, su vestido blanco ahora manchado de lodo y jugo de fruta, la risa alcanzó un crescendo que hizo que el alma de Jacobo ardiera de rabia. Había aprendido en la revolución que había dos tipos de hombres, aquellos que se levantaban cuando importaban y aquellos que encontraban excusas para mirar hacia otro lado. La elección ante él era simple y terrible: dar un paso adelante y convertirse en el paria del pueblo, o dejar que una mujer inocente sufriera por el entretenimiento de los cobardes. Pensó en su hermano, que había muerto creyendo que el honor significaba algo, que había susurrado con su último aliento que alguien tenía que defender a los indefensos. Jacobo entró en el círculo, sus botas sonando fuerte en la tierra dura, y la risa de la multitud comenzó a vacilar al reconocer la mirada en sus ojos. «La señorita ha tenido suficiente baile por esta noche», dijo en voz baja, su voz transmitiendo el tipo de autoridad que proviene de enfrentar a la muerte y encontrarla deficiente. Tomás Benavides se infló como un gallo, pero algo en la quietud de Jacobo lo hizo retroceder. Jacobo se arrodilló junto a Sara, ofreciendo su mano con la gentil paciencia de un hombre acostumbrado a calmar caballos asustados. «Señorita», dijo suavemente, «¿puedo escoltarla a casa?» Sus ojos ciegos se volvieron hacia su voz, y por un momento las burlas de la multitud se desvanecieron en un ruido sin sentido. Ella tomó su mano, pequeña, callosa por coser y lavar, pero firme, y dejó que él la ayudara a ponerse de pie. Jacobo se quitó su chamagra y la colocó sobre sus hombros, el cuero cálido de su cuerpo y oliendo a caballo y trabajo honesto. Mientras comenzaban a caminar a través de la multitud hostil, las voces se elevaron como abejas enojadas, pero Jacobo las ignoró a todas, enfocándose en cambio en hacer coincidir su largo paso con los pasos cuidadosos de Sara. Pero la noticia de la intervención de Jacobo se extendió más rápido que un incendio forestal a través de pasto seco, llegando a los oídos de hombres que veían la amabilidad como debilidad y la misericordia como un insulto a sus propios corazones endurecidos. El principal entre estos era Marcos Dávila. Voz rasposa y áspera, con un ligero acento sureño, entonación rápida y acelerada, cortante y urgente, con respiraciones breves, un susurro de fondo, pero sin arrastrar palabras. Cada frase estalla con fuerza, casi como balas. Muy poca variación tonal, seca y directa. Pausas cortas solo para tensión dramática, luego la narración sigue de inmediato. Suena como un viejo vaquero contando la historia antes de que el fuego se apague. Hijo del ranchero más rico del pueblo y un hombre al que nunca se le había dicho no en su vida privilegiada. Dávila había estado entre la multitud disfrutando de la humillación de Sara y tomó la intervención de Jacobo como una afrenta personal a su entretenimiento. «Ese vagabundo cree que es mejor que nosotros», les dijo a sus compañeros, sus palabras arrastradas por tequila caro y orgullo barato. «Es hora de que alguien le enseñe cómo funcionan las cosas en Aguascalientes».
Cuando Jacobo caminó de regreso hacia su cuarto encima de la cantina, encontró a Marcos Dávila esperándolo con 5 de los peones del rancho de su padre, sus rostros duros como tierra invernal y 2 veces más implacables. «Bueno, bueno», Dávila pronunció arrastrando las palabras, su mano descansando sobre su cinturón de pistola con facilidad practicada. «Si no es el caballero blanco en persona». Los peones del rancho se extendieron en un semicírculo suelto. Voz rasposa y áspera, con un ligero acento sureño, entonación rápida y acelerada, cortante y urgente, con respiraciones breves. Un susurro de fondo, pero sin arrastrar palabras. Cada frase estalla con fuerza, casi como balas. Muy poca variación tonal, seca y directa. Pausas cortas solo para tensión dramática, luego la narración sigue de inmediato. Suena como un viejo vaquero contando la historia antes de que el fuego se apague, cortando las rutas de escape de Jacobo con la eficiencia de hombres acostumbrados a arrear ganado y vagabundos problemáticos. Pero antes de que Jacobo pudiera prepararse para la pelea que parecía inevitable, la voz de Sara cortó la noche como una campana de iglesia llamando a las almas a la salvación. «Señor Macías». Estaba parada en la puerta de su jardín, todavía usando su chamarra sobre su vestido manchado, sus ojos ciegos vueltos infaliblemente hacia la confrontación. ¿Está todo bien? La presencia de un testigo, especialmente uno que ya había sufrido lo suficiente por una noche, cambió la dinámica por completo. Los hombres de Dávila se movieron incómodamente, su coraje disminuyendo frente a una mujer que no había hecho nada malo, excepto existir mientras era vulnerable. Sara entró en la calle con la confianza de alguien que había memorizado cada grieta en la banqueta, cada tabla suelta en la cerca, cada paso seguro entre su puerta y el mundo exterior. «Espero que siga siendo amigable», dijo, su voz transmitiendo el tipo de autoridad que proviene de sobrevivir 22 años de oscuridad sin perder la fe en la luz. «Mi padre siempre dice que la violencia es solo el miedo usando una máscara». El rostro de Dávila se puso rojo, pero incluso él no podía dispararle a un hombre desarmado frente a la hija de un cura sin perder lo poco honor que le quedaba. A la mañana siguiente, trajo noticias que sacudirían a Aguascalientes hasta sus cimientos. Sara Colmenares no era solo la hija ciega del cura, también era la única heredera de una mina de plata que su abuelo había descubierto en las montañas hace 30 años. El anciano había mantenido la ubicación en secreto, compartiéndola solo con su yerno, quien había transmitido el conocimiento a su hija junto con un mapa detallado, escrito en un código que solo ella podía leer, puntos y rayas en relieve presionados en cuero que sus dedos podían interpretar como música. La mina había estado inactiva durante una década, asumiéndose agotada, pero un reciente derrumbe había revelado una nueva veta de mineral que los ensayadores valoraron en más de 50,000 pesos. La noticia de la riqueza inesperada de Sara se extendió por el pueblo más rápido que los chismes en una kermés de iglesia, y de repente cada soltero en 50 kilómetros a la redonda estaba reconsiderando a la hija ciega del cura con nuevo interés. Pero la noticia también llegó a oídos menos honorables, incluidos los de una pandilla liderada por un hombre llamado Pedro el Negro Morales, que había estado aterrorizando campamentos mineros desde Durango hasta Zacatecas. Jacobo se encontró dividido entre la necesidad de cabalgar fuera del pueblo antes de que llegaran los problemas y la creciente certeza de que Sara necesitaría protección en los próximos días. Pensó en su hermano de nuevo, en las promesas hechas a hombres moribundos sobre vigilar a los inocentes. Voz rasposa y áspera, con un ligero acento sureño, entonación rápida y acelerada, cortante y urgente, con respiraciones breves, un susurro de fondo, pero sin arrastrar palabras. Cada frase estalla con fuerza, casi como balas. Muy poca variación tonal, seca y directa.
Pausas cortas solo para tensión dramática. Luego la narración sigue de inmediato. Suena como un viejo vaquero contando la historia antes de que el fuego se apague. Y supo que irse ahora sería una traición a todo lo que hacía que la vida valiera la pena vivir. Cuando encontró a Sara en el jardín de la iglesia a la mañana siguiente después de que se conociera la noticia, cuidando las flores con la misma atención cuidadosa que siempre les había dado, parecía notablemente tranquila sobre sus circunstancias cambiadas. «La gente sigue diciéndome lo afortunada que soy», dijo sin preámbulos, sus dedos suaves sobre una rosa que nunca le mostraría su color. Jacobo se sentó en la banca junto a ella, lo suficientemente cerca como para captar el aroma del jabón de lavanda y el aire matutino que parecía seguirla como una bendición. «¿Qué ves tú?», preguntó, genuinamente curioso acerca de su perspectiva sobre una situación que tenía a todo el pueblo zumbando. «Veo a una mujer que era invisible ayer y demasiado visible hoy», dijo suavemente. «Veo personas que no me escupirían si estuviera en llamas, de repente queriendo ser mis amigos más queridos». Su conversación fue interrumpida por el sonido de cascos que se acercaban, no el casual clip-clop de un solo jinete, sino el estruendo atronador de muchos caballos moviéndose rápido y duro. La mano de Jacobo se fue instintivamente a su arma mientras se ponía de pie, escaneando el horizonte en busca de la fuente de la perturbación. Lo que vio hizo que su sangre se convirtiera en agua helada en sus venas. Una nube de polvo elevándose desde el camino del este como una fogata de señal. Debajo de ella, las formas oscuras de al menos una docena de jinetes moviéndose hacia el pueblo, con la velocidad decidida de hombres que sabían exactamente lo que querían y cómo planeaban tomarlo. «Sara», dijo en voz baja, no queriendo alarmarla, pero necesitando que entendiera la gravedad de su situación. «Creo que es hora de que visites a tu padre en la capilla». Pedro el Negro Morales había venido a Aguascalientes y Jacobo tenía la sensación de que su pequeño acto de bondad en la feria había atraído este mal directamente a la puerta de Sara. ¿Arriesgarías todo para proteger a alguien que no podía protegerse a sí mismo? Los jinetes se detuvieron frente a la cantina en una nube de polvo y espuelas tintineantes, sus caballos cubiertos de sudor y sus rostros ocultos debajo de los anchos sombreros desgastados por el clima. Jacobo contó 13 hombres, todos armados, todos observando la calle con la alerta casual de depredadores inspeccionando un gallinero. Su líder desmontó con gracia fluida a pesar de su tamaño. Morales era un oso de hombre, con cabello canoso y ojos como cielo invernal. El tipo de hombre que había aprendido que el miedo era más efectivo que la amistad y considerablemente más rentable. «Buenas tardes, ciudadanos», gritó Morales, su voz transmitiendo la falsa amabilidad de un vendedor de aceite de serpiente. «Hermoso día para una visita social, ¿no creen?». Nadie respondió. La calle se había vaciado más rápido que el agua a través de una presa rota, dejando solo a Jacobo de pie frente al jardín de la iglesia como un árbol solitario en un huracán. La sonrisa de Morales se ensanchó al ver a Jacobo, reconociéndolo como el único obstáculo entre su pandilla y su premio. «Debe ser el famoso Macías del que he estado oyendo hablar», dijo conversacionalmente, acercándose con las manos visibles pero listo. «El caballero de brillante armadura que rescató a nuestra pequeña princesa de su baile». La proposición de Morales era tan simple como malvada. Jacobo convencería a Sara de que cediera los derechos mineros a los socios comerciales de Morales a cambio de su continua buena salud y su propio paso seguro fuera del pueblo. «Verás», explicó Morales con la paciencia de un maestro instruyendo a un estudiante lento, «una mujer ciega no tiene por qué ser dueña de propiedades de tal magnitud». «¿Por qué?». Voz rasposa y áspera, con un ligero acento sureño, entonación rápida y acelerada, cortante y urgente, con respiraciones breves, un susurro de fondo, pero sin arrastrar palabras. Cada frase estalla con fuerza, casi como balas.
Muy poca variación tonal, seca y directa. Pausas cortas solo para tensión dramática, luego la narración sigue de inmediato. Suena como un viejo vaquero contando la historia antes de que el fuego se apague. Cualquier cosa podría pasarle. Accidentes, caídas, incendios misteriosos que comienzan en medio de la noche. Tragedias terribles en realidad, pero tan prevenibles con el tipo correcto de protección. Sus hombres se rieron entre dientes ante esta amenaza transparente, su risa manteniendo el mismo borde cruel que había marcado a la multitud en la feria, pero amplificada por la brutalidad casual de la violencia profesional. Jacobo sintió que la rabia se acumulaba en su pecho como vapor en una caldera, pero se obligó a permanecer calmado y evaluar sus opciones. La vida de Sara pendía de un hilo y una palabra equivocada podría iniciar un tiroteo que terminaría con ambos muertos y Morales cabalgando con todo. Pero antes de que Morales pudiera explicar sus amenazas, una nueva voz cortó el tenso aire matutino como una hoja a través de la seda. «Señor Morales», llamó Sara desde los escalones de la iglesia, su vestido blanco brillante como esperanza contra la madera oscura. Creo que quería hablar conmigo. Se movió con la cuidadosa confianza de alguien navegando por un terreno familiar, una mano recorriendo la barandilla, mientras la otra sostenía algo pequeño y metálico que atrapaba la luz del sol. Las cejas de Morales se alzaron con sorpresa. Claramente esperaba negociar con Jacobo en lugar de enfrentarse directamente a su víctima prevista. Pero su sonrisa regresó rápidamente, más amplia y más depredadora que antes. «Señorita Colmenares», respondió con exagerada cortesía, tocándose el álade. Con un gesto que simulaba respeto, aunque rezumaba burla, exclamó: «¡Qué placer conocerla finalmente! Confío en que comprenda el motivo de nuestra visita, ¿verdad?». Lo que Sara sostenía entre sus manos era un pequeño relicario de plata, insignificante para la mayoría, pero evidentemente valioso para ella. Con soltura lo abrió, revelando no un retrato en miniatura. «Esto perteneció a mi abuelo», dijo, su voz resonando por la calle silenciosa con la nitidez de las campanas de una iglesia, «y contiene el único mapa exacto de la mina que tanto les interesa». Él lo codificó en un lenguaje que solo yo entiendo, grabado en el metal con herramientas que él mismo fabricó. Los ojos de Morrison se clavaron en el relicario con un deseo evidente, pero Sara continuó antes de que pudiera articular palabra. «El caso es, señor Morrison, que mi abuelo no era solo un minero, también era un experto en demoliciones que aprendió el oficio volando líneas de suministro confederadas durante la guerra. Antes de morir, preparó la mina con suficiente pólvora negra como para derrumbar media montaña». Entonces sonrió, una expresión que era a la vez serena e inquietante por sus implicaciones. «El mapa no solo indica dónde está la plata, sino qué soportes evitar si no quieren quedar sepultados con vida». La seguridad de Morrison vaciló por primera vez al darse cuenta de que su plan, que parecía sencillo, de repente se había complicado más de lo que había previsto. Pero antes de que Morrison pudiera poner a prueba la bravuconada de Sara, el aire matutino se llenó con un sonido nuevo, el estruendo de cascos acercándose desde el camino oeste, acompañado por el destello del sol sobre el metal y el ritmo característico de la caballería en marcha. El corazón de Jacob saltó al reconocer los uniformes azules y el banderín de una patrulla del ejército de la Unión. 20 soldados, liderados por un joven teniente que parecía preferir estar en cualquier otro lugar que en medio de una disputa territorial. «¡Teniente Hayes!», gritó Sara al acercarse la patrulla, su voz transmitiendo la calidez de alguien que saluda a un viejo amigo. «¡Qué gusto verle de nuevo! ¿Me permite preguntar si su madre se siente mejor?». Entonación rápida y acelerada, cortante y urgente, con respiraciones breves. Un susurro de fondo, pero sin arrastrar palabras. Cada frase estalla con fuerza, casi como balas. Muy poca variación tonal, seca y directa. Pausas cortas solo para tensión dramática, luego la narración sigue de inmediato.
Suena como un viejo vaquero contando la historia antes de que el fuego se apague. ¿Me permite preguntar si su madre se siente mejor? El rostro del joven oficial se iluminó al reconocerla, y Jacob comenzó a comprender que Sarah Coleman había estado jugando una partida mucho más compleja de lo que nadie imaginaba. No había estado esperando ser rescatada, había estado moviendo piezas en un tablero de ajedrez que ninguno de ellos alcanzaba a ver por completo. El teniente Hayes desmontó con precisión militar, con la mano sobre la empuñadura de su sable, mientras evaluaba la situación con la eficiencia de un hombre entrenado para identificar posibles campos de batalla. «Señorita Coleman», respondió cordialmente, «mi madre está mucho mejor, gracias a esas hierbas que usted preparó para su fiebre». Su tono se enfrió considerablemente al dirigirse a Morrison y a su banda, reemplazando la calidez personal por la autoridad profesional. «Caballeros, soy el teniente Hayes del Ejército de los Estados Unidos. Podría preguntar qué trae a tantos hombres armados a nuestro tranquilo pueblito». Las siguientes palabras del teniente revelaron el verdadero alcance de la planificación de Sarah y la creciente admiración de Jacob por su pensamiento estratégico. «Señorita Coleman», dijo Hayes formalmente, «tengo aquí una carta del gobernador territorial con respecto a su reciente herencia y la necesidad de protección federal de las concesiones mineras en esta región». Sacó un documento de aspecto oficial de sus alforjas, el papel cargado de sellos y firmas que transmitían el peso de una autoridad distante. Pero Morrison no había sobrevivido años de vida al margen de la ley para rendirse a la primera señal de resistencia. Su mano se deslizó hacia su arma mientras la desesperación superaba la precaución, la idea de que esta podría ser su última oportunidad para rescatar algo de la situación, prevaleciendo sobre sus instintos de supervivencia. La protección federal no significa mucho por aquí. Voz rasposa y áspera, con un ligero acento sureño, entonación rápida y acelerada, cortante y urgente, un susurro de fondo, pero sin arrastrar palabras. Cada frase estalla con fuerza, casi como balas. Muy poca variación tonal, seca y directa. Pausas cortas solo para tensión dramática, luego la narración sigue de inmediato. Suena como un viejo vaquero contando la historia antes de que el fuego se apague. «Jovencito», gruñó a Hayes, dejando caer finalmente su máscara de civilidad para revelar al asesino que se ocultaba debajo. «Y los gobernadores muertos no pueden hacer cumplir leyes muertas». Varios de sus hombres comenzaron a seguir su ejemplo, con las manos moviéndose hacia las armas, mientras el aire matutino crepitaba con violencia inminente. Pero antes de que alguien pudiera disparar, Sarah se adelantó hacia el espacio entre los dos grupos, y sus ojos ciegos lograron mirar directamente a Morrison con una expresión de profunda tristeza. «Señor Morrison», dijo en voz baja, su voz resonando por la calle silenciosa como una oración fúnebre, «lamento profundamente lo que sea que le haya sucedido para que piense que esta es la única forma de vivir. Pero no permitiré que destruya este pueblo de la misma manera que alguien destruyó su alma». En ese instante de perfecta quietud, Sarah abrió su relicario por última vez y dejó que su contenido se derramara en su palma, no un mapa. Voz rasposa y áspera, con un ligero acento sureno, entonación rápida y acelerada, cortante y urgente, con respiraciones breves, un susurro de fondo, pero sin arrastrar palabras. Cada frase estalla con fuerza, casi como balas. Muy poca variación tonal, seca y directa. Pausas cortas solo para tensión dramática, luego la narración sigue de inmediato. Suena como un viejo vaquero contando la historia antes de que el fuego se apague. Como había asegurado, sino un pequeño frasco de vidrio lleno de polvo de plata que capturaba la luz del sol matutino como fuego estelar atrapado. «Esto es todo lo que queda de la mina de mi abuelo», anunció con calma, dejando que el precioso metal se filtrara entre sus dedos para brillar en el polvo a sus pies. La explotó por completo hace 20 años y murió guardando el secreto para salvar a su familia de hombres como ustedes.
El profundo silencio que siguió a su revelación solo fue interrumpido por la maldición ahogada de Morrison y el suave susurro del viento que transportaba el polvo de plata en el aire matutino. Jacob la miró con asombro, comprendiendo finalmente que todo, la historia de la herencia, el mapa codificado, la protección federal, había sido una elaborada actuación diseñada para sacar a Morrison y a su banda a la luz, donde pudieran ser tratados legalmente, en lugar de permitirles atacar desde las sombras. Las consecuencias se desarrollaron con la rápida eficiencia de la justicia militar, en un territorio donde esa justicia era a menudo la única disponible. Morrison y su banda se enfrentaron a cargos que iban desde la conspiración hasta el intento de robo, pasando por amenazar los intereses federales, cada cargo con penas que los mantendrían tras las rejas hasta que sus barbas se volvieran canosas. El teniente Hayes explicó a Jacob que la herencia de Sarah había sido en realidad una trampa cuidadosamente orquestada, diseñada por las autoridades territoriales para atraer a las bandas de forajidos que habían estado aterrorizando a las comunidades mineras de toda la región. La señorita Coleman se ofreció como voluntaria para interpretar el papel de víctima indefensa, dijo Hayes con evidente admiración, sabiendo muy bien que eso la convertiría en un blanco. Demostró más valor del que la mayoría de los soldados que conozco tienen. Jacob se encontró mirando a Sarah con nuevos ojos, Voz rasposa y áspera, con un ligero acento sureño. Entonación rápida y acelerada, cortante y urgente, con respiraciones breves. Un susurro de fondo, pero sin arrastrar palabras. Cada frase estalla con fuerza, casi como balas. Muy poca variación tonal, seca y directa. Pausas cortas solo para tensión dramática, luego la narración sigue de inmediato. Suena como un viejo vaquero contando la historia antes de que el fuego se apague, comprendiendo que la mujer tranquila que él creía estar protegiendo había estado protegiendo a todos los demás, usándose a sí misma como cebo para eliminar una amenaza que se había cobrado decenas de vidas inocentes. Mientras los forajidos eran conducidos encadenados, Jacob se acercó a Sarah con una mezcla de admiración y desconcierto que lo dejó luchando por encontrar las palabras. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó finalmente, pensando en toda la preocupación y el miedo que había sentido en los últimos días. Sarah se volvió hacia él con esa sonrisa amable que había captado su atención por primera vez, y sus ojos ciegos lograron mirarle directamente al alma. «Porque», respondió simplemente, «necesitaba que alguien se preocupara por mí sin saber por qué debía hacerlo. Necesitaba que alguien me defendiera cuando no les beneficiara en nada. Necesitaba saber que la bondad aún existía en este mundo, no por lo que yo pudiera dar a cambio, sino solo porque era lo correcto». Sus palabras lo golpearon como una revelación, haciéndole comprender que su simple acto de decencia en la feria había sido la piedra angular de un plan mucho más amplio, no solo para atrapar a Morrison, sino para demostrarse a sí misma que la bondad aún existía en un mundo que parecía cada vez más oscuro y cínico. 6 meses después, Jacob McKenna se encontraba en el mismo jardín de la iglesia donde había visto realmente a Sarah Coleman por primera vez, pero ahora llevaba una placa de alguacil y ella lucía un anillo que capturaba la luz del sol matutino como una promesa cumplida. Su boda había sido el evento social de la temporada, a la que asistieron funcionarios territoriales y la mitad de los ciudadanos de 3 condados que habían venido a presenciar la unión de la mujer ciega que había derrotado a Black Pete Morrison y el vagabundo que lo había arriesgado todo por simple decencia humana. La verdadera herencia de Sarah resultó ser el rancho de su abuelo en las estribaciones. Voz rasposa y áspera, con un ligero acento sureño. Entonación rápida y acelerada, cortante y urgente, con respiraciones breves. Un susurro de fondo, pero sin arrastrar palabras. Cada frase estalla con fuerza, casi como balas. Muy poca variación tonal, seca y directa.
Pausas cortas solo para tensión dramática, luego la narración sigue de inmediato. Suena como un viejo vaquero contando la historia antes de que el fuego se apague. Una extensión de buena tierra de pastoreo que ella y Jacob trabajarían juntos, construyendo algo que perduraría más allá de sus propias vidas. Mientras Jacob observaba a Sara moverse por su nuevo hogar con la confianza de alguien que pertenecía exactamente al lugar donde estaba, se maravillaba de la cadena de acontecimientos que los había unido. Un momento de crueldad en una feria del condado se había convertido en el catalizador de la justicia, el amor y la redención a una escala que ninguno de ellos podía haber imaginado. Las risas que una vez atormentaron a una mujer inocente habían sido silenciadas no por la violencia, sino por la revelación de que la verdadera fuerza reside en proteger a los vulnerables en lugar de explotarlos. Morrison y su banda pasarían el resto de sus vidas tras las rejas. Un susurro rasposa y áspera con un ligero acento sureño. Entonación rápida y acelerada, cortante y urgente, con respiraciones breves. Un susurro de fondo pero sin arrastrar palabras. Cada frase estalla con fuerza, casi como balas. Muy poca variación tonal, seca y directa. Pausas cortas solo para tensión dramática, luego la narración sigue de inmediato. Suena como un viejo vaquero contando la historia antes de que el fuego se apague. Pero lo más importante es que su reinado de terror había terminado porque una mujer había sido lo suficientemente valiente como para convertirse en un blanco y un hombre había sido lo suficientemente decente como para estar a su lado cuando más importaba. Años después, mientras Jacob estaba sentado en su porche viendo a Sara enseñarle a su hija a cuidar el jardín con el tacto y el olfato, a menudo reflexionaba sobre los extraños giros del destino que los habían unido. La niña crecería sabiendo que su madre era una heroína que lo había arriesgado todo para proteger a los demás, y que su padre había elegido el amor por encima de la seguridad cuando más importaba. Aprendería que el coraje no era la ausencia de miedo, sino la decisión de hacer lo correcto a pesar de tener miedo, y que los actos de bondad más pequeños podían cambiar el mundo de maneras que nadie podía predecir. Las mayores amenazas para cualquier comunidad no son los forajidos que llegan con las armas en alto. Voz rasposa y áspera, con un ligero acento sureño, entonación rápida y acelerada, cortante y urgente, con respiraciones breves. Un susurro de fondo, pero sin arrastrar palabras. Cada frase estalla con fuerza, casi como balas. Muy poca variación tonal, seca y directa. Pausas cortas solo para tensión dramática, luego la narración sigue de inmediato. Suena como un viejo vaquero contando la historia antes de que el fuego se apague, sino la crueldad que permitimos que florezca en nuestros propios corazones. Cada acto de bondad fortalece los lazos que mantienen unida a la sociedad, mientras que cada acto de crueldad los debilita hasta que nos volvemos vulnerables a aquellos que destruirían todo lo que hemos construido. A veces, lo más valiente que puedes hacer es simplemente defender a alguien que no puede defenderse por sí mismo, incluso cuando todo el mundo se está riendo y diciéndote que te sientes. ¿Habrías arriesgado todo para defender la dignidad de un extraño cuando habría sido mucho más fácil mirar hacia otro lado? Suscríbete para conocer historias más impactantes de coraje y redención que demuestran que el amor lo conquista todo, y haz clic en el video de la pantalla para ver nuestra próxima historia, con un giro tan inesperado que nunca lo verás venir. Y si este video te ha tocado el corazón, voz rasposa y áspera, con un ligero acento sureño, entonación rápida y acelerada, cortante y urgente, con respiraciones breves, un susurro de fondo, pero sin arrastrar palabras. Cada frase estalla con fuerza, casi como balas. Muy poca variación tonal, seca y directa. Pausas cortas solo para tensión dramática, luego la narración sigue de inmediato. Suena como un viejo vaquero contando la historia antes de que el fuego se apague. Considera dejar un súper gracias para apoyar nuestro canal y seguir compartiendo historias que inspiran y emocionan.